Cordial saludo para todos. En esta presentación se hará un recuento sobre la cronología del conflicto árabe-israelí, la evolución del Estado de Israel y los procesos de paz que se han llevado a cabo sobre el particular. Como primera medida, pues arrancamos con la cronología. Entonces, a continuación haré un breve recuento cronológico sobre los sucesos políticos o de importancia histórica en el conflicto árabe-israelí. Nos trasladamos al año 1947, el 9 de noviembre, donde la ONU aprueba el Plan de Partición de Palestina. El proyecto prevé la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, mientras que Jerusalén y sus alrededores quedan bajo administración internacional. En 1948, el 14 de mayo, se proclama el Estado de Israel, pero los países árabes no aceptan su existencia y comienza la Primera Guerra Árabe-Israelí. En 1949, 24 de febrero, termina la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel amplía su territorio. Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, queda en manos del Reino de Transjordania, mientras que la Franja de Gaza queda bajo control militar egipcio. En 1950, el Reino de Transjordania cambia su nombre por el de Jordania y se anexiona con Cisjordania. En 1967, del 5 al 10 de junio, se produce la Guerra de los 6 días. Israel se anexiona al Sinaí egipcio, Cisjordania y los Altos de Golán sirios. En 1973, el 6 de octubre, Siria y Egipto atacan a un desprevenido Israel. Comienza la Guerra de Yom Kippur, que incluye poco después con la victoria de Israel, si bien queda dañada la imagen de que un ejército invisible. En 1979, el 27 de marzo, Israel y Egipto firman los acuerdos de Camp David por los que se devuelve el Sinaí. En 1982, el 6 de junio, Israel invade el Líbano con el pretexto de expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. En 1984, Yasir Arafat consolida su autoridad como máximo líder del movimiento nacional palestino. En 1985 se proclama una ruptura del acuerdo palestino con Jordania sobre la soberanía compartida en Cisjordania. Israel inicia una gran ofensiva en el Líbano y lanza un ataque aéreo sobre la sede de la OLP en Túnez. En 1987, en abril, durante la sesión del Consejo Nacional Palestino en Argel, Yasir Arafat logra la reunificación de la OLP bajo su mando. El 12 de noviembre se da inicio a la primera intifada. En diciembre, Arafat lanza la campaña de movilización civil de los palestinos en Cisjordania y Gaza, que es la intifada. En 1988, en agosto, el rey Hussein de Jordania cede a los palestinos sus derechos sobre Cisjordania. En noviembre, el Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el Estado de Palestina y acepta la Resolución 242 de la ONU. Se produce una alta inmigración de judíos procedentes de la URSS. En 1989, en abril, Arafat es nombrado primer presidente por el Comité Central de la OLP. En la conferencia de la Casa Blanca, la Liga Árabe asume las resoluciones de la ONU y da su apoyo a la intifada. Egipto es readmitido en la Liga Árabe y la sede central vuelve a El Cairo. En diciembre, la ONU aprueba la denominación de Palestina en sus textos. En 1990, en marzo, los laboralistas israelíes rompen la coalición con el Likud por su intransigencia. El Likud gobierna en coalición con grupos nacionalistas y religiosos integristas. Se produce la matanza de Jerusalén, que dio lugar a una resolución condenatoria del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel. La OLP se alinea en contra de la alianza liderada por los Estados Unidos durante la crisis del Golfo. La Liga Árabe protesta por la masiva emigración de judíos soviéticos a Israel. En 1991, en febrero, misiles iraquíes caen en Israel, que no responde al ataque. Irak es derrotado en la Guerra del Golfo. La derrota de Irak debilita la posición de Arafat en el movimiento de liberación palestino. Tras el conflicto del Golfo, el Plan Baker fracasa al negarse Israel a que la OLP representarse a los palestinos y a cambiar la paz por territorios.
En septiembre, Arafat es reelegido por el Consejo Nacional Palestino como presidente del Comité Ejecutivo. En octubre tiene lugar en Madrid la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio. En 1993, el 13 de septiembre, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, Yasser Arafat, firman en Washington una declaración de principios que se basa en los acuerdos negociados en secreto en Oslo y que otorga la autonomía para Gaza y Jericó. En 1994, el 25 de febrero, un colono judío mata a 30 palestinos en la mezquita de la tumba de los patriarcas en Hebrón. El 3 de abril, el ejército de Israel comienza el repliegue de Jericó y Gaza, al tiempo que se reanudan en el Cairo las negociaciones, suspendidas tras la matanza de Hebrón. El 4 de mayo, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente palestino Yasser Arafat firman en el Cairo la puesta en marcha de la autonomía palestina. El 1 de julio, el líder palestino Yasser Arafat llega a Gaza tras 27 años de exilio. En 1995, el 28 de septiembre, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat firman en Washington ante la presencia del presidente estadounidense Bill Clinton el denominado Oslo II o Acuerdo de Taba. El 4 de noviembre, el primer ministro israelí Isaac Rabin es asesinado por un radical judío. El 27 de diciembre, después de 30 años de ocupación, el ejército contempla la evaluación de 6 ciudades palestinas, aunque se pospone la retirada de Hebrón. En 1996, tras nuevos atentados suicidas en Hamas que causan 32 muertos, Arafat declara el estado de emergencia y detiene a 3 de los dirigentes de Hamas. La cumbre antiterrorista de Sharm el-Sheikh, Egipto, condena la oleada de atentados contra Israel. En agosto, el gobierno israelí autoriza construir 900 nuevas viviendas para colonos en Cisjordania. Esto es calificado por Arafat como declaración de guerra tras lo que convoca media jornada de huelga general. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se pronuncia contra la ocupación israelí de Jerusalén. En octubre, las negociaciones que tienen lugar en la Casa Blanca fracasan. En 1997, en enero, se alcanza un acuerdo para la retirada de las fuerzas israelíes desplegadas en Hebrón. En marzo, Arafat declara durante la reunión de la Liga Árabe en el Cairo que si Israel persevera en su propósito de destruir el proceso de paz como demuestra el mantenimiento de su política de asentamientos judíos en Jerusalén Oriental, la ANP podría declarar unilateralmente un Estado palestino de independencia en Gaza y Cisjordania. En junio se produce un rebrote de la intifada que comienza en Hebrón y causa más de un centenar de heridos en los 4 primeros días. En julio, una comisión de investigación del Parlamento palestino recomienda la destrucción de todos los ministros para atajar la grave corrupción y la malversación de fondos. 2 suicidas de Hamas matan a 14 personas y hieren a 150 en el mercado de Mahane Yehuda. Se suspenden las negociaciones de paz. Arafat ordena una redada contra Hamas y la Yihad Islámica. Israel ordena la detención del jefe de la policía palestina. En 1998, en febrero, la población israelí hace acopio de máscaras de gas y alimentos, sombra de la guerra del Golfo. En octubre se relanza el proceso de paz establecido en Oslo y bloqueado desde hace 1 año y medio por la política israelí de asentamientos ilegales. En el año 2000, Israel acuerda repliegues sucesivos en Cisjordania. Barak, primer ministro israelí, enfrenta críticas a las concesiones a la ANP. Arafat anuncia que declarará un Estado palestino independiente por su cuenta. Israel propone cierta autonomía palestina de los barrios del este de Jerusalén en las negociaciones del Camp David, que es rechazada por Arafat. Comienza la segunda intifada. Clinton intenta un reacercamiento de Barak y Arafat en la cumbre del milenio. Desacuerdo por Jerusalén, choques entre palestinos y policía israelí en la explanada de las mezquitas. Hamas convoca al Día de la Ira, que protesta por la represión israelí. Israel cierra las fronteras de Cisjordania y Gaza. El Día de la Ira provoca 11 muertos. Ultimátum de Barak a Arafat. Intentos de Clinton y Kofi Annan
de reunir a los dos líderes de Israel y Palestina. Se llega a un acuerdo y mientras Barak repliega los ataques, Arafat pide un cese al fuego. Los palestinos continúan con los ataques pese al llamado de Arafat. Barak amenaza con la creación de un muro separatista si continúa la violencia y Barak se reúne con la oposición de su país para conformar un gobierno de unidad. Continúa la escalada de violencia, Arafat pide el despliegue de una fuerza de paz y un nuevo intento fracasado de paz por parte de Clinton. En el año 2001, Sharon gana las elecciones israelíes y se convierte en un nuevo primer ministro. Para el traspaso de poder, Barak retira todas sus propuestas. Sharon niega a la ONU cooperación para una investigación. Israel bombardea posiciones palestinas. Arafat dice que la intifada continuará hasta que Jerusalén sea la capital palestina. Intentos de negociación fracasados por los distintos conflictos violentos entre las partes. Israel toma la Casa de Oriente, emblema palestino. Enfrentamientos violentos y diplomáticos entre árabes e israelíes. La ONU pide el despliegue de observaciones internacionales. El líder palestino intenta un diálogo con Israel, apoyo de Estados Unidos y Reino Unido a la creación de un Estado palestino y más hechos violentos por ambas partes interrumpen todo el diálogo durante todo este año. Ya para el año 2002, el 16 de junio, Israel comienza la construcción de un muro de separación entre palestinos e israelíes de más de 400 kilómetros y que discurre por territorio ocupado de Cisjordania. Miles de palestinos quedan aislados y cientos de olivos arrasados. Más tarde, el Tribunal de Justicia de La Haya lo declara ilegal. Para el año 2003, el 17 de mayo, el primer ministro israelí Ariel Sharon y su colega palestina Mahmoud Abbas se reúnen para hablar sobre un nuevo plan de paz denominado Hoja de Ruta, auspiciado por la comunidad internacional. En el año 2004, el 11 de noviembre, fallece en París Arafat después de varios días en coma. En el año 2005, 9 de enero, Abbas gana las elecciones para sustituir a Arafat como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP. A principios de febrero se anuncia un cese al fuego entre palestinos e israelíes. A finales, un ataque suicida reivindicado por la Yihad Islámica provoca 4 muertos y 50 heridos en una discoteca de Tel Aviv, comprometiendo los esfuerzos pacificadores del gobierno de la Autoridad Palestina. En junio, en las proximidades de Jenin, efectivos israelíes asesinan a Maruk Kamil, dirigente local del producto extremista Yihad Islámica, en la que se denuncian por los palestinos como el reinicio de las prácticas de asesinatos selectivos, contestados con más ataques sobre asentamientos israelíes. A mediados de septiembre se produce el fin de la ocupación israelí en Gaza. Durante octubre se produce una escalada de atentados y represalias. A mediados de diciembre, Sharon, de 77 años, es internado imprevistamente en un hospital de Jerusalén debido a un infarto cerebral del cual se repone parcialmente, pero 2 semanas más tarde vuelve a ser ingresado de urgencia ante una apoplejía masiva y revisente que lo deja en coma. Horas más tarde asume como funciones de primer ministro interino Ehud Olmert. Para el año 2006, a finales de enero, Hamas logra un histórico triunfo electoral al lograr más del 40% de los votos y desplazar con su mayoría parlamentaria el gobierno de la ANP a la agrupación Al-Fatah. A principios de abril se suceden los hechos, comienzan los atentados selectivos de Israel, Olmert es ratificado en su cargo. En junio se retoman los ataques contra Gaza. El 12 de julio, Hezbollah captura 2 soldados en la frontera para un eventual canje por prisioneros palestinos y mata a 8 israelíes en un breve combate. Israel califica la acción como un acto de guerra por parte del Líbano y se desatan las hostilidades. El 13 de agosto se produce el cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano tras acatar la resolución de la ONU. Para el año 2007, el 27 de noviembre, se celebra la Conferencia de Paz de Annapolis bajo el auspicio de Estados Unidos. Palestinos e israelíes se comprometen a llegar a un acuerdo antes del año 2009. En el 2008, el 16 de junio, se acuerda un cese al fuego entre Israel y Gaza.
Los bombardeos contra objetos civiles israelíes por parte de milicianos palestinos desde la Franja de Gaza se suceden durante la tregua. El 27 de diciembre Israel emprende la denominada Operación Plomo Fundido, una ofensiva militar desde el aire, tierra y mar con el objetivo de destruir la infraestructura terrorista y la capacidad militar de Hamás. Tanto las fuerzas de defensa de Israel como Hamás fueron acusados de haber cometido crímenes de guerra durante el conflicto por distintos informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Inmediatamente después del inicio de la ofensiva, los grupos armados palestinos en la Franja de Gaza respondieron intensificando el lanzamiento de cohetes hacia Israel, y sus líderes hicieron llamamientos a la tercera intifada contra Israel y a la reanudación de los atentados suicidas. En el año 2009, el 17 de enero, el primer ministro israelí Ehud Olmert anunció un cese unilateral de las hostilidades en la Franja de Gaza, con una duración de 10 días. En este periodo el ejército israelí siguió desplegando en la franja. El 18 de enero fue Hamás junto con otras organizaciones palestinas quien anunció un alto al fuego inmediato. Con una duración de una semana, tenía como objetivo la retirada del ejército israelí del territorio gazasí. Según un portavoz del primer ministro israelí, el ejército israelí no contemplaba un calendario de retirada mientras no cesase el lanzamiento de cohetes sobre su territorio. El 21 de enero, los portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que el ejército hebreo había contemplado su retirada en la Franja de Gaza, retornándose el statu quo previo al conflicto y retomando jamás el poder sobre la totalidad del territorio gazasí. En el año 2011 se presenta el atentado terrorista en el sur de Israel. El 18 de agosto fueron realizadas una serie coordinada de atentados terroristas en el sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto. Los terroristas palestinos pertenecientes a comités de resistencia popular abrieron fuego contra 2 autobuses, 2 automóviles particulares y una patrulla militar. Al menos 8 israelíes fueron asesinados en el múltiple ataque terrorista. En el año 2012 se da la Operación Pilar Defensivo. Fue una operación militar llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF en inglés, en la Franja de Gaza, iniciada el 14 de noviembre de 2012 con el asesinato de Ahmed Jabari, jefe de la rama militar gazasí de Hamás, y concluida el 21 del mismo mes con el acuerdo de un alto al fuego. El periodo previo a esta operación estuvo marcado por un intercambio de mutuos ataques de respuesta israelo-palestinos. El 29 de noviembre se da el reconocimiento por parte de la ONU de Palestina como Estado observador no miembro. Resolución 6719 de la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó la admisión de Palestina como Estado observador no miembro de la organización, sin perjuicio de los derechos ya adquiridos por la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. El estatus de la Palestina de las Naciones Unidas pasó de ser entidad no miembro de la organización a Estado no miembro, semejante a la situación de la Santa Sede. La resolución fue aprobada el 29 de noviembre de 2012 en la 67ª sesión de la Asamblea General, coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de la Asamblea, pese aunque contó con el rechazo frontal del Estado de Israel, parte implicada en el conflicto en mención. En el año 2014, el 12 de junio, se presenta el asesinato de 3 adolescentes israelíes. El 2 de julio se presenta un asesinato de Mohamed Abu Hudyar. El secuestro y asesinato de este adolescente palestino ocurrió en la madrugada de este día, un día después del entierro de los 3 adolescentes israelíes secuestrados el 12 de junio y posteriormente asesinados. El 8 de julio se presenta la operación Margin Protector, que es el conflicto entre la Franja de Gaza e Israel. Hizo referencia al conflicto bélico iniciado el 8 de julio del 2014, cuando las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación en mención sobre el territorio gazatí, debido a una escalada tensión en el conflicto israelí-palestino. Israel afirmó que el único objetivo de la operación era atacar al movimiento de resistencia islámico Hamás, la organización que gobierna la franja tras ganar las elecciones en 2006 y terminar con los ataques de cohetes a Israel.
El Estado de Palestina y diversas organizaciones por los derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los palestinos, ya que los ataques causaron la muerte principalmente de civiles. Por su parte, Hamás lanzó cohetes contra Israel en respuesta a los misiles disparados por la Fuerza Aérea israelí hacia la Franja de Gaza. Este conflicto ha sido el de mayor envergadura en la Franja de Gaza en todo el siglo XXI y uno de los mayores que ha experimentado en su historia reciente. El 17 de septiembre, el Parlamento Europeo apoyó públicamente el reconocimiento del Estado de Palestina. Los parlamentos de varios países miembros como Reino Unido, España, Francia, Irlanda, Italia, el reconocimiento del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es puramente simbólico, ya que el reconocimiento efectivo lo deben realizar cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. En la actualidad, el único país de la Unión Europea que lo ha reconocido siendo ya miembro de la Unión ha sido Suecia. En mayo de 2015 también fue reconocido oficialmente por el Estado Vaticano. Entonces, esa fue la cronología y pasamos a ver una pequeña evolución del Estado de Israel. Como se puede identificar en la imagen, desde el año 1946 al año 2010, el territorio perteneciente a Palestina e Israel ha surtido grandes cambios significativos frente a quien tiene el poder sobre el mismo. Se identifica en un color verde, como en 1946, por ejemplo, Palestina tenía la gran mayoría de poder sobre el territorio. Ya en 1947 hay una división un poco más proporcional y para el año 1967 ya se identifica una superioridad por parte del Estado de Israel. Finalmente, ya para el año 2010, un poco más reciente, hay una mayoría notoria para Israel, quedando casi que invertidos los poderes a que se veía en el año 1946. Ya en lo que tiene que ver con los procesos de paz, a continuación pues haré un recuento de algunos acuerdos que se han realizado durante todo este proceso. El primero es el Acuerdo de Oslo. En 1993, los funcionarios israelíes dirigidos por Yitzhak Rabin y los líderes palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, se esforzó por encontrar una solución pacífica a través de lo que se conoce como el proceso de paz de Oslo. Un hito fundamental en este proceso fue la Carta de Arafat, que reconoce a Israel el derecho a existir. En 1993 los acuerdos de Oslo concluyeron como marco para el futuro de las relaciones palestino-israelíes. El kit de estos acuerdos era que Israel gradualmente cediera el control de los territorios palestinos a los palestinos a cambio de paz. El proceso de Oslo era delicado y avanzó a tropezones. Tuvo un punto de inflexión con el asesinato de Yitzhak Rabin y fracasó finalmente cuando Arafat y Ehud Barak no llegaron a un acuerdo en Camp David en julio del año 2000. Robert Malley, asistente especial del presidente de los Estados Unidos para asuntos árabe-israelíes, ha confirmado que si bien Barak no hizo ninguna oferta formal por escrito a Arafat, el principal defecto de los palestinos es que desde el comienzo de la cumbre del Camp David en adelante no pudieron ni decir que sí a las ideas de Estados Unidos, ni presentar una contrapropuesta propia, específica y contundente. El otro acuerdo es el de la cumbre de Camp David en el año 2000. En julio de este año, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, convocó a una cumbre de paz entre el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí, Ehud Barak. Barak había ofrecido al líder palestino aproximadamente el 95% de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como la soberanía palestina sobre Jerusalén Este, y que 69 de los asentamientos judíos, que comprenden el 85% de los asentamientos judíos en Cisjordania, sería cedido a Israel. También propuso control temporal israelí de forma indefinida en un 10% del territorio de Cisjordania, en un área que incluye muchos de los asentamientos judíos. Según fuentes palestinas, el resto del área estaría bajo control palestino, aunque alguna zona se rompería por las carreteras de circulación y puestos de control israelíes. Dependiendo de cómo configuran los caminos de seguridad, estas carreteras israelíes podrían impedir la libre circulación de los palestinos en todo su estado. Se propuso además reducir la capacidad de absorción de los refugiados palestinos. Arafat rechazó la oferta. El presidente Clinton pidió informes para que Arafat hiciera una contraoferta, pero no propuso ninguna. El canciller israelí Shlomo Ben-Ami
que lleva un diario de las negociaciones, dijo en una entrevista en 2001, cuando se le propuso si los palestinos hicieron una contrapropuesta, abro comillas, no. Y ese es el meollo de la cuestión, y nunca en las negociaciones entre nosotros y los palestinos hubo una contrapropuesta palestina, cierro comillas. No se encontró ninguna solución sostenible que pudiera satisfacer tanto a las demandas israelíes como las palestinas, incluso bajo una intensa presión de Estados Unidos. Clinton culpó a Arafat por el fracaso de la cumbre de Camp David. En los meses siguientes a la cumbre, Clinton nombró al ex senador de Estados Unidos George Mitchell para dirigir un comité de investigación que más tarde publicó como el informe Mitchell para establecer el proceso de paz. El otro es la cumbre de Taba. El equipo negociador de Israel presentó un nuevo mapa de la cumbre de Taba en Taba, Egipto, en enero de 2001. Se propuso eliminar el control temporal israelí en determinadas áreas y la parte palestina lo aceptó como base para futuras negociaciones. Sin embargo, el primer ministro israelí Barak no llevó a cabo nuevas negociaciones en ese momento y las conversaciones terminaron sin acuerdo. El otro es el mapa de ruta para la paz. Una propuesta de paz presentada por el Cuarteto de la Unión Europea, Rusia, las Naciones Unidas y los Estados Unidos el 17 de septiembre de 2002 fue la hoja de ruta para la paz. Este plan no ha intentado resolver las cuestiones difíciles como el destino de Jerusalén o los asentamientos israelíes. Las deja a un lado para negociarlas en fases posteriores al proceso. La propuesta nunca llegó más allá de la primera fase, que aboga por un alto a la construcción de asentamientos israelíes y el cese de la violencia entre israelíes y palestinos. No se logró ninguno de los dos objetivos iniciales. El otro es la Iniciativa de la Paz Árabe. La Iniciativa de Paz Árabe fue propuesta por primera vez por el príncipe heredero Abdullah de Arabia Saudita en la cumbre de Beirut. Es una propuesta de solución al conflicto árabe-israelí en su conjunto y el conflicto israelí-palestino en particular. La iniciativa fue publicada inicialmente el 28 de marzo de 2002 en la cumbre de Beirut y acordada de nuevo en 2007 en la cumbre de Riad. A diferencia de la hoja de ruta para la paz, se explica como una solución final de las fronteras basada explícitamente en las fronteras de las Naciones Unidas establecidas antes de 1967. Se ofrece normalizar plenamente las relaciones con Israel a cambio de la retirada de sus fuerzas de todos los territorios ocupados, incluido el Golán, y reconocer un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital en Cisjordania y la Franja de Gaza, así como una solución justa para los refugiados palestinos. Varios funcionarios israelíes han respondido a la iniciativa con apoyos y críticas al gobierno israelí. Ha expresado sus reservas sobre la línea roja, cuestiones como el problema de los refugiados palestinos, la seguridad y la naturaleza de Jerusalén. Sin embargo, la Liga Árabe sigue manteniendo iniciativa como una posible solución y se han celebrado reuniones entre la Liga Árabe e Israel.